Muy buenos días, señores estudiantes. Vamos a continuar las clases. Hemos visto cómo se representan en nuestra computadora los principales tipos de datos que definimos en cualquier lenguaje de programación. ¿Sí? Y vimos entonces cómo se definen en una computadora los datos alfanuméricos, es decir, los caracteres o las cadenas de caracteres. Para eso está el código estándar ASCII, que lo vimos, o el UTF-8 de Unicode, que es lo mismo. Luego vimos cómo se representan en nuestra computadora los tipos de datos numéricos. Por el momento solo hemos visto cómo se representan los enteros con signo y sin signo. La próxima semana vamos a tomar el tercer cuestionario. ¿Sí? El tema es la representación de enteros sin signo y con signo. ¿De acuerdo? Ok, luego vimos cómo se define en Assembler estos tipos de datos. Supongo que todos tienen ya instalados las herramientas de software para hacer sus prácticas. Bien, vamos a compartir. Ok. Bien, quisiera saber si quedan algunas dudas o algo que no hayan entendido. Hemos hecho varios ejemplos de cómo se define en Assembler entonces los tipos de datos numéricos, los enteros, no hemos visto todavía flotantes, ¿sí? Y los tipos de datos carácter. Tenemos estas 4 directivas, dijimos, y acá hemos hecho varios ejemplos de cómo se define un entero sin signo, un entero con signo, ¿sí? De diferentes tamaños. Okay. Cómo se definen los caracteres o la cadena de caracteres. Okay. Cómo se definen las variables no inicializadas con la directiva res. Y a continuación colocamos el tamaño, ¿no? ¿Tienen alguna duda, preguntas? Ok. Luego, una vez que ya sabemos definir datos en un programa, entonces ya podemos ir a ver las instrucciones que tiene el procesador Intel o AMD. Entonces vamos a empezar. La anterior clase justamente quedamos acá. Ok, y dijimos las instrucciones en ensamblador tienen el formato siguiente. Son 5 campos, de los cuales uno y uno solo es obligatorio, las demás pueden ser opcionales. Un campo etiqueta, igual que en los lenguajes de alto nivel, finaliza en 2 puntos. La instrucción que va a ejecutar el procesador. Y acá en la arquitectura del Intel o AMD es una arquitectura de 2 direcciones, salvo las nuevas instrucciones que son de 3, pero eso no hace parte del curso. Okay. A la derecha se especifica el operando fuente y a la izquierda el operando destino. Y el quinto campo es un campo de comentar. Bien. Ok, ahora, ¿dónde se encuentran los operandos en un computador?
obviamente, en memoria. Todos los datos que definimos la anterior vez en este programa, todas estas variables, obviamente las encontramos almacenadas en la memoria, en un área de memoria que es justamente donde se define el segmento .data. Una segunda posibilidad es que los operandos sobre los cuales van a actuar las instrucciones se encuentren en alguno de los registros del procesador. ¿Ok? Y una tercera posibilidad es que sea un dato inmediato. Entonces tenemos tres posibilidades donde residen los operandos, puede ser en los registros, memoria, o puede ser un operando inmediato. No se olviden de leer esto de la siguiente forma. Este sería como un operador de asignación matemático, ¿sí? Entonces de derecha hacia la izquierda. Ok, y luego empezamos a ver la primera instrucción. ¿Qué hace la primera instrucción? Mueve, en realidad es más exacto decir, copia los operandos de un lugar a otro dentro del computador. Bien, en Assembler se usan memónicos, o sea que para un humano es bien fácil entonces de saber de qué instrucción se trata, ¿no es cierto? Por ejemplo, si vemos en un programa estas tres letras, bueno, sabemos que se trata de la instrucción move. Ahora, ¿qué posibilidades me presenta la arquitectura de Intel? Me presenta estas 5 posibilidades. Hemos dicho que los operandos pueden estar en los registros, en memoria o un dato inmediato. Cuidado, esto va a ser válido no solo para la instrucción move, sino para todas las instrucciones que vamos a ir viendo del procesador. ¿De acuerdo? Ok. La primera posibilidad con la instrucción move sería inmediato registro. Esta instrucción, ¿qué va a hacer? Copia un dato inmediato, fuente, aquí está el operando fuente, lo copia ¿dónde? Al destino, que en este caso es un registro. Una segunda posibilidad es copiar un dato inmediato, no a un registro, sino a memoria. ¿Okay? Una tercera posibilidad es copiar un dato que se encuentra almacenado en un registro a otro registro. En este caso no interviene la memoria, solamente los registros del procesador. Un cuarto caso es copiar un dato que se encuentra en memoria, un operando, a un registro del procesador. Viceversa, lo contrario, de un registro, un operando que se encuentra almacenado en un registro, lo podemos llevar y copiarlo a memoria. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos 5 casos para la instrucción move. Okay. Y luego, obviamente, las mismas posibilidades van a existir para, hemos dicho, para las otras instrucciones. La única restricción, señores, que no soporta la arquitectura de Intel es copiar un dato de memoria
a memoria. Siempre vamos a tener que pasar por medio de un registro para hacer esa operación. Bien, empecemos por el caso 1. Inmediato registro. Y acá nos habíamos quedado, señores, la última clase. ¿De acuerdo? Con ustedes. Bien, y acá estamos viendo algunos ejes. Bien, entonces hemos dicho mejor si tabulan para que se vea mejor. Deja un espacio o más, lo que quieran, para que sea claro cuando pongamos una etiqueta. Por ejemplo, esta instrucción tiene una etiqueta. Entonces, para que se vea bien la etiqueta, dejamos un espacio. Luego dijimos, viene el campo de instrucción. Es el único obligatorio, ¿no? Fíjense que todas estas instrucciones no le he colocado una etiqueta, ¿no? Main también, hemos dicho, es una etiqueta, ¿sí? Y es una etiqueta obligatoria con este nombre que indica el inicio del programa. Bien, como ven, entonces, move. Y acá tenemos registros, solamente registros. Y como fuente tenemos lo que son los datos inmediatos. ¿Qué es, señores, un modo de direccionamiento? Todos los procesadores, todos los procesadores de cualquier arquitectura tienen modos de direccionamiento. Algunos tienen más modos que otros. ¿Qué es un modo de direccionamiento? Arquitectura de computadores, señores, prerequisito. ¿Qué es un modo de direccionamiento, señores? Silencio absoluto. Bueno. Modo de direccionamiento, señores, es la forma como una instrucción encuentra sus operandos. El primer modo que vamos a ver es el modo que se llama inmediato. Los modos de direccionamiento, señores, son fundamentales. Si no conocemos los modos de direccionamiento, obviamente no vamos a poder programar. ¿De acuerdo? Ok, el primer modo se llama modo de direccionamiento inmediato. Bueno, está claro por qué inmediato, porque el operando fuente es un dato inmediato. ¿Ok? Bueno, algunos ejemplos, entonces copie. ¿Qué voy a copiar? Este dato inmediato me lo va a copiar al registro, hemos dicho inmediato registro, al registro H. Bueno, y así sucesivamente. Este dato me lo va a copiar a este registro y así sucesivamente. Como ya sabemos, ya lo hemos visto, el dato inmediato se lo puedo dar en decimal, se lo puedo dar en hexa, se lo puedo dar en binario si quiero. ¿Ok? Bien, veamos funcionar esto entonces en la realidad. ¿Alguna pregunta sobre este modo? Es sencillo. Este modo de direccionamiento, el move en realidad es lo que en un lenguaje de alto nivel es el equivalente al operador de asignación.
¿Cuál es el operador de asignación? ¿Cuál es el operador de asignación, señor? Ustedes son 3 semestres que programan. El operador de asignación, señores, es el igual. Esto que en Assembly yo digo copie AH, copia el registro H45, en un lenguaje de alto nivel sería AH, digamos el nombre de una variable, igual 45. Ok, vamos entonces a la realidad. He cargado el programa. Okay. Hemos dicho que tenemos que irnos a la dirección 40, 15, 50. Supongo, señores, antes que sea demasiado tarde, que todos han instalado las herramientas. Hemos visto cómo se instalan para que puedan hacer estas prácticas. Bien. El programa empieza en la dirección de memoria 40, 15, 50. Como ven, lo ven acá el programa. Move AH, coma. Obviamente nosotros acá hemos escrito en decimal. Move AH 45. Obviamente traducido a ASCII. Cuestionario número 2. Ahí, señores, hay algunos estudiantes que están a 0 en sistemas numéricos. Cuarto semestre de una carrera de computación. Bueno. Ok, entonces acá lo tenemos. H, ¿dónde? ¿Qué hace esta instrucción? Cuando la ejecutemos va a copiar este dato inmediato al registro. Bien, para poder ejecutar el programa, una vez que hemos seleccionado la primera instrucción del programa, le dan botón derecho y le dicen que el nuevo origen quiero que me lo coloque en esa instrucción. Fíjense lo que pasa, señores. ¿Han visto? Acá ha cambiado. ¿Qué contiene el instruction pointer? Como su nombre lo indica, puntero de instrucción. Lo que también se llama program counter. En realidad contiene una dirección de memoria. Esto es un puntero que apunta a dónde. A esta dirección de memoria. Por eso acá el debugger se lo pone muy bien, le dice el registro RIP, el apuntador de instrucciones, apunta a esta dirección. Y es justamente, sabemos que la función de este registro es apuntar a la próxima instrucción del programa que se va a ejecutar, que en este caso es justamente esta, sería la primera instrucción. Bien, vamos entonces acá. ¿Cuánto es el valor en este momento del registro AH? ¿Sí? José Alejandro Calzarini. Sí, está perfecto. Dudo que todos lo sepan, señores, estudien. Esto es AL y esto es AH. De hecho, podemos pedirle acá
El contenido de H me dice en hexadecimal es 55. Y lo que, señores, hemos visto, si fuera un entero con signo, bueno, es positivo, obviamente, es 85 en decimal, y si fuera sin signo, siendo positivo, bueno, son iguales. Me lo da también en octal o en binario. Okay. Bien, entonces, como todo debugger tiene el step into, step over, voy a hacer primero, me interesa ir instrucción por instrucción, entonces acá está el step into, si quiere le dan un clic ahí, o si no le doy F7, más práctico. Entonces voy a ejecutar la primera instrucción. Lo que va a hacer el step into es ejecutar esa instrucción y separa antes, obviamente, de ejecutar la siguiente instrucción. Entonces F7, fíjense qué pasa en el registro AH. Bien, cuando el debug, cuando esta instrucción, cualquier instrucción modifica alguno de los registros, lo coloca obviamente en rojo para que sea visible que ha habido un cambio, ¿no? Todos estos registros no han sufrido ningún cambio. Y como pueden ver acá, en vez de 5,5 me aparece 2D. De hecho, también podemos pedirle qué hay en AH. Me dice hay 2D. Es justamente 45 en decimal, ¿no? Ok, bueno, así trabaja, señores. Ok, ¿qué más tenemos? Siguiente instrucción, move. Ahora vamos a tomar el registro AX. Vamos a copiar el registro X menos. Supongo que todos saben, para el próximo cuestionario, cómo se representa menos 123 en complemento 2. Bueno, acá lo tenemos. 16 bits sería FF8. Sí, como ven es negativo. Bien, este valor, este dato inmediato lo vamos a copiar. AX ahorita tiene ¿qué valor? 2D, 6. Solamente estoy trabajando sobre este registro. Esta parte del registro no va a sufrir ningún cambio, ¿no? Ok, le doy F7. Ahí está, señores. FF85. Ok. Otro ejemplo. Vamos a ir al registro ahora más grande, al registro de AX. Copia el registro de AX 85. Copia 85 en hexa es 55. Entonces va a copiar a todo este registro. ¿De acuerdo? De paso, señores, cuidado porque los exámenes van a ser presenciales, salvo prueba contraria. ¿Han visto el comunicado número 5 que le he publicado de la facultad? Cuidado el ASCII. Cuando estén dando examen no van a tener acceso. Entonces, 55, si acá estuviera almacenado un carácter, sería ¿qué cosa? La U mayúscula. Bueno. Ok, siguiente ejemplo, vamos a copiar al registro EBX todo este valor entero, que en este caso es negativo. Bueno, ahí está en complemento 2. Lo vamos a copiar en EBX. Ahorita está todo en 0. Como
Como ven, se ha puesto en rojo y me ha copiado exactamente este valor, pero solamente esta parte del registro, la parte alta no se ha modificado. ¿Qué más tenemos? Bien, copia el registro ese. Bueno, acá está directo en hexa, 100 en hexa, y por lo tanto 100 obviamente es lo mismo en hexa, en SX, entonces va a copiar acá. Ahí está, señores, 100. ¿Qué más? Va a copiar todo estos 64 bits al registro RAT 80000. Va a copiar puro unos, 64 unos, al registro, no, 63 unos, al registro R8. ¿Cuál es el R8? Ahí está. ¿Qué más? Acá, si yo he definido con equal, que 5, ¿sí? El literal 5 sea igual al valor numérico 5, yo en un programa puedo usar, quizás para hacerlo más legible, usar la palabra 5. El ensamblador, obviamente, ¿qué va a hacer? Va a sustituir, ¿sí? Este literal por, obviamente, por 5, y acá lo vemos, ¿no? 5 a L. Lo vamos a ver acá. ¿Qué más? Bueno, ya es suficiente. Acá estoy definiendo un carácter A mayúscula, entre comillas simples, lo vamos a copiar a él. Sabemos que AL en hexa, perdón, en ASCII es 41, ya lo hemos visto eso. Aquí ya me lo ha puesto directo en código. Fíjense acá, algún comentario, me dice es la letra, el carácter, la letra A mayúscula. Lo vamos a ver acá, AL. Y luego, para finalizar, bueno, acá un string, una cadena de 2 caracteres, entre comillas doble, lo va a copiar al registro AX, porque cada uno ocupa un byte, necesito 2 bytes, ¿no? Para almacenar. Bien, acá lo tienen, 41, 42. Esta es la letra A mayúscula y esta sería la letra B. Bien, ¿alguna pregunta, duda, señores? Bien. Ok, pasemos al siguiente, entonces. La opción número 2 es 3, perdón, esto lo vamos a dejar para lo último. La opción 3, registro. ¿Dónde está el operando fuente? Ya no es un dato inmediato, sino es el contenido de algún registro y lo voy a copiar a otro registro. Este se llama el modo de direccionamiento, obviamente, por registro. Acá tenemos algunos ejemplos, son sumamente sencillos. Como ven, acá hay un registro y acá hay un registro. Registro, puro registro. ¿Qué hace la primera instrucción? Va a copiar el contenido de AH. ¿A dónde? A ver. El contenido de AX a CX, AX a EBX, bueno, y así sucesivamente. Entonces, bien fácil, registro. En C++ sería de esta forma, ¿sí? Si esto fuera un nombre de variable. Bueno, lo ejecutamos. Esta instrucción previa voy a cargar el registro RAX con algún valor.
¿Qué modo de direccionamiento es este? Acabamos de verlo, señores. ¿Qué modo de direccionamiento es Inmediato. esto? Inmediato, ¿no es cierto? Todo este es un dato inmediato y lo vamos a copiar. Eso para tener algún valor en este registro. Entonces cargamos este programa, a ver, y lo ejecutamos en el computador. Registro, acá lo tenemos. Ok, ya está, nos vamos a la $40,15,50, seleccionamos, le digo acá. Acá está nuestra primera instrucción que ocupa un modo inmediato. Este valor lo va a copiar al registro de RAX. Ya estamos al comienzo. Bien, le doy F7. Ahí está. Ahora, siguiente instrucción. Lo que hay en H, en el registro H, lo va a copiar al registro D. ¿Cuánto hay en H en este momento? ¿Cuánto hay en H, señores? Nadie. Machuca, Rojas, Alba. CD, perfecto. CD, este es AH, este es AH, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer esta instrucción? Va a copiar CD, ¿a dónde? Acá, a B. Veamos si es cierto. Ahí está, sí. Okay. CD lo ha copiado, está en rojo, ha cambiado. Bueno, y así sucesivamente. Por ejemplo, otro ejemplo, voy a copiar el contenido del registro AX, que es CDEF, ¿a dónde? A CX. Acá. Solamente a CX, ¿no? Han visto que ha cambiado solamente CDEF, está. CDEF lo ha copiado acá. Lo demás no se ha modificado. Okay. Voy a copiar EAX a EB. EAX es la mitad de esto. Okay. Y lo vamos a copiar acá que está en 0. ¿Lo han visto? Solamente la mitad. Otro ejemplo, a ver, vamos a cambiar un poco de registro, que siempre hablamos de los mismos. EAX al registro ES6. Acá. Entonces, F7 y lo mismo. Ahora vamos a copiar todo este registro, el contenido, al último registro, R15. Ahí está. Todo el registro. Bien, eso es fácil. Hay una sola restricción, que es de más de obvia. En la copia, el tamaño de los registros debe ser el mismo. Si este es un registro de 1 byte, acá también tengo que definir uno. No puedo yo, por ejemplo, poner acá, cópieme a H a B. Le va a dar un error el ensamblador.
Es obvio porque este es un registro de un byte y este es un registro de 2 bytes. ¿De acuerdo? Esa es la única restricción. Ok, vamos al tercer caso. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Ya, el tercer caso, hemos visto registro, memoria, registro. Los datos u operandos que están en memoria, lo voy a copiar a alguno de los registros de la CPU, del procesador. Para eso esos datos viajan a través del bus de datos, ¿no es cierto? Veamos algunos ejemplos. Voy a definir acá algunas variables. Ok, para tener entonces algunos datos en memoria. De paso repasamos. Acá estoy definiendo el nivel de byte, de word, de doble, de quad, con estos valores. Bien. Ok. Ahí tiene el primer ejemplo. Hemos dicho memoria registro. El destino va a ser un registro. Por ejemplo, A. Ahora cuidado acá la sintaxis. A, que es A. Bueno, igual que un lenguaje de alto nivel, es el nombre de la variable A, obviamente, que hemos definido con este valor. Este valor de la variable A la voy a copiar entonces al registro. Fíjense que la variable tiene que ir entre corchetes para indicar el contenido. Ok. Otro ejemplo, la variable B que le hemos definido a nivel de Word, el contenido, o sea, 200, lo va a copiar al registro BX. El contenido, la variable C, que le hemos definido a nivel de doble, lo va a copiar, por ejemplo, al registro S. Y este valor de acá, de la variable D, al registro R. ¿De acuerdo? Entonces, acá, el destino son registros. El fuente, el operando fuente, es el contenido de una variable definida en memoria. Veamos cómo funciona. Entonces tenemos memoria, registro. Bien, como siempre, nos vamos al comienzo. El origen, ok, estamos al comienzo. Esta instrucción la vamos a ver más adelante. Es una instrucción lógica que tiene el procesador. Esto lo han visto en arquitectura, en lógica digital. Y vamos a ver que en este caso me sirve para colocar en 0 este registro. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces me dice move. Y acá vamos a ubicarnos al comienzo del segmento. Que está en la 40, 30, 10. Ahí está, 10. 10. Luego tengo uno a nivel de Word, ¿no es cierto?
perdón, 1 sin signo. Ya. 200, entonces. Era Alexa. Ok, acá tenemos el 10. ¿Y esto qué es, señores? 200. No se olviden el Lidl Engine. ¿Esto qué es? 3000. Ocupa 32 bits, 4 bytes. Ahí lo tienen. Siempre en Lidl Engine. Y por último, hemos definido la variable D con este valor y me va a ocupar 64 bits, ¿sí? 8 bytes. Y acá lo estamos viendo. Todo esto ocupa la variable. Ok, ¿han visto cómo fue traducido por el ensamblador la primera instrucción? En realidad, ya lo hemos dicho, cuando yo en cualquier programa, un lenguaje de programación de alto nivel, defino una variable, el nombre de una variable, ¿qué viene a ser? ¿Qué viene a ser el nombre de una variable, señores? Ya lo hemos dicho varias veces, creo. Ya, una dirección de memoria, ¿sí? De memoria, ok. Nosotros, por comodidad, nos inventamos no. Cuando esto se traduce y se carga, ¿sí? En la memoria por el sistema operativo para que esté listo el programa para ejecutarse, en realidad lo que nosotros hemos llamado la variable A está en qué dirección? 4030. ¿Ven acá? Esto vendría a ser la A que nosotros hemos hecho. Entonces, ¿cómo trabaja esta instrucción? Vaya a memoria. ¿Dónde voy a ir? A esta dirección. Y me va a copiar lo que encuentre en esa dirección al registro. Como el registro L es de un byte, bueno, solamente va a copiar un byte. Lo ejecutamos, F7. Ahí está. Ojo que esto ha pasado por los buses de datos, porque de memoria se lo ha llevado al procesador. Segunda instrucción, copie el contenido de la variable B a B. Esto de acá, que está obviamente a continuación, fíjese, 403010, B está en la 403011, porque si este ocupó un byte, bueno, siguiente. Lo ejecutamos. Lo ejecutamos y estamos en 000. Cuidado acá, señores, una cosa. En memoria está almacenado en Lidl Endian, ¿no? Pero en los registros no hay Lidl Endian, ¿no? Se almacena el valor tal cual. Por eso que acá tenemos C800, acá 00C8. Cuando se almacena en memoria, esta parte baja se almacena primero y luego la parte. Bien, continuamos. El siguiente está acá. Y este en la 13, 10, 11, 12, 13, ahí empieza. Lo copiamos a ese. ¿Ok? Acá lo tenemos. B8, parte baja, 0B,
0B, bueno, y los ceros. Y por último, a R de X, a todo esto. Fíjense que la siguiente empieza en qué dirección. Esto es 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay. Este valor lo va a copiar entonces al registro de 17. Ahí está. 40, 9C, bueno, y puro C. Hasta completar los 64 bits. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, ahora esto es sumamente importante. Si yo le digo move R a X, lo mismo que acá o acá o acá. Pero no le pongo el corchete al nombre de la variable. No le coloco el corchete. Esta instrucción lo que va a hacer es copiar a este registro, no el contenido, como en estos casos que hemos visto, sino la dirección de memoria. Señores, con esto se define lo que en C y en C++ son los famosos pointers, los famosos punteros. ¿Qué es un puntero, señores? ¿Qué es un puntero? Un pointer. Nadie. ¿Qué es un puntero, señores? En programación, ¿qué es un puntero? Ya, idéntica. En realidad, un puntero podemos decir que es una variable que contiene, ¿qué cosa? Como estaba escrito ahí, una dirección de memoria de otra variable. Es un apuntador, por eso se llama pointer, puntero. Fíjense, si yo acá ejecuto esta instrucción y miren que acá no me ha puesto entre corchetes. La dirección de la memoria A, hemos dicho, es 403010. Si yo ejecuto esta instrucción, ¿qué hay acá? Esto, señores, no es un operando. En este caso es una dirección de memoria. O sea que está apuntando a dónde. ¿Ok? Eso lo vamos a usar muy seguido. Ok. ¿Qué más? Esta instrucción hace lo mismo, pero es más flexible, lo veremos más adelante. El lea viene de load, cárgueme la dirección efectiva que se llama. Cuidado, acá presta un poquito a confusión, porque en el caso del lea sí hay que ponerle corchete, pero esto no significa, en el caso del lea no significa contenido, sino dirección. ¿Ok? Bien, entonces podemos copiar datos de memoria a alguno de los registros del procesador. Esto es de lo más usual porque los datos que definimos en los programas,
o que capturamos por teclado están en memoria, ¿no? No están en los registros del procesador. Entonces, lo más común es traer datos de memoria a determinado registro. Ok. Y por último, memoria, registro. Vamos a hacer lo contrario. Entonces ya habíamos visto inmediato registro, registro, registro. Acabamos de ver memoria, registro. Y ahora vamos a hacer lo contrario. De registro, el contenido de algún registro lo vamos a llevar y lo vamos a almacenar en... Necesito algunos datos de algunos registros. Entonces primero voy a cargar algunos registros con algunos datos, ¿de acuerdo? Esto es lo primero que ya vimos, modo inmediato, inmediato registro. Caso 1, ¿no? Ya lo vimos. Bien, acá tenemos entonces algunos ejemplos. Y ahora, señores, esto es exactamente lo contrario. El fuente es el contenido de alguno de los registros. Okay. Y el destino es memoria. Entonces voy a definir entre corchetes variables de memoria. Yo acá he definido algunas variables que no tienen un valor inicial. Justamente vamos a copiar algunos de estos valores a estas variables. Estas dos están definidas a nivel de doble, esta está definida a nivel de word by quad. Ok, entonces veamos cómo funciona. Es lo contrario, hemos dicho. Registro memoria, acá lo tenemos. Vamos al comienzo. Bien, como hemos dicho, en modo inmediato vamos a copiar algunos datos en alguno de estos registros. Muy sencillo. El registro EAX, ahí está. El registro EBX, ahí está. El registro CX, solamente esta parte. Acá tiene que aparecerme ABCD, ahí está. FF, solamente esta parte de L. Y R10, todo. Bien, ya tenemos algunos valores. Ahora sí, esto es... ¿Dónde define? Sí, ¿dónde se encuentran? Esto es nuevo. ¿Dónde se encuentran ahora estas variables no inicializadas? Que, cuidado, están definidas en el segmento .bs. Y acá el mapeo de memoria me dice que en memoria los datos no inicializados, segmento .bss, empiezan en la dirección de memoria 47.000. Mientras que los datos inicializados, ¿se acuerdan? En la 43.000 dice acá, nosotros los encontramos un poquito más adelante en la 40.30.10, ¿no? Bien, y es lo que me dice acá. Voy a copiar EAX
lo que nosotros hemos llamado la variable A no inicializada empieza no en la 4000, 407000, un poquito más adelante, en la 407030. Acá puedo ver diferentes DAMs de memoria. Me voy a ir a otro, por ejemplo. Y me voy a ubicar en esa dirección. 407030. Otra opción, me fui. Mira, acá el que quería cambiar. 4073. Piense que ahorita hay puro nulo. En realidad ahí hemos reservado espacio para la variable. Y justamente la primera instrucción me dice, copie lo que hay en el registro EAX, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vaya a memoria a esta dirección, que justamente empieza acá. Ahí está. Han visto que acá no había nada, porque no estaba inicializado esa variable, y ahora el contenido de EAX lo hemos copiado, ¿sí?, en lo que hemos llamado, que le habíamos reservado justo un doble. ¿Ok? Bueno, copia el registro EBX, a continuación 30, 31, 32, 33, 34, que hay en EBX, esto de acá lo voy a copiar en memoria. CX a continuación, CX esto es solamente ABCD. Cuidado que acá vuelvo a repetir, en memoria está almacenado en LIDO, ¿no? Primero la parte baja, luego la parte. Okay. DL, que es solamente esta parte de acá, FF, cópielo a continuación. CH, ¿cuánto es? CH es, a ver, ahí está, lo copió. Copie todo el contenido del registro R10 a continuación. Ok, entonces hemos copiado desde la CPU, desde el procesador, nos hemos ido por los buses de datos y hemos ido a depositarlo. Una cosita más, finalizamos. No es necesario que yo copie solamente a qué cosa. A variables no inicializadas. Puedo copiar también a variables inicializadas. Obviamente le va a sobreescribir el valor. Por ejemplo, acá hemos definido dos variables que hemos llamado de X y Y, pero esas son inicializadas. Entonces nos iremos ahí. Que sería la 40, 30, 10 en este caso. Ok, ahí está la primera variable y esta es la segunda. Si yo le digo copia L, ok, copie lo que hay en L a la variable X. X tiene un valor 45, acabamos de ver que es 2D. Entonces este valor que es 78 lo va a copiar. Le va a sobreescribir ese valor. Copie lo que hay en AX, 5, 6, 7, 8 a continuación. Cuidado que acá está en libro. Bueno, señores, finalizamos. ¿Alguna pregunta, dudas? Nada, nunca tienen preguntas.
Bueno, entonces, señores, no se olviden, ya lo van a ver en el Moodle, la próximo miércoles vamos a tomar representación de entero con signo y sin signo. Ok, no se olviden de estudiar, tienen material más que suficiente, fíjense cada semana las tareas, qué es lo que tienen que estudiar. Y no se olviden también que les he dejado una carpetita con una serie de programitas en .asm para que ustedes puedan ejercitar. Bueno, si no hay preguntas. Ingeniero, Sí, dígame. ¿hay auxiliar en la materia? ¿Hay qué? ¿Hay auxiliar en la Sí, materia? sí. Sí, gracias. Mire, justamente ayer recién la facultad envió la lista, no sé si ya saben, la lista de los auxiliares. Yo ya le tomé el examen hace 2 semanas atrás, o algo así. Entonces, vamos a voy a comunicarme para que se ponga en contacto con el grupo, ¿de acuerdo? Sí, tiene toda la razón. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces voy a finalizar. Hasta luego a todos, señores, y gracias. Hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego.